Buenas noches. Este es el resumen que vamos a hacer de, de la segunda clase. ¿Listo? La segunda clase fue el miércoles 6 de octubre. Este día vimos, primero solucionamos la tarea que habíamos dejado, que era las 10 palabras y los 5 números de 9 cifras, las 10 palabras para deletrear y 5 números de 9 cifras escritos en inglés. Y luego empezamos a ver lo que era el presente simple. Lo primero fue tener claros los sujetos. Los sujetos que son mm, you, he, she, he, we, you, they. ¿Qué significan ellos? Yo, tú, él, ella. Esto se usa para cuando se habla de un animal o de una cosa en singular, uno de cada uno. We, que es nosotros, ustedes y ellos. Esto se usa para hablar de varios animales, varias cosas o varias personas. Entonces, si es un animal, digamos, un perro, es con it. Entonces, si es varios perros, es con they. ¿Listo? Estamos. Ahí, eso fue como lo primero. También vimos pues, la pronunciación. Pronunciación que es I, you, he, she. Esta sí se pronuncia tal cual. Y we, we, otra vez you y they. Ahora la pronunciación, lo que significaban, ¿listo? Estos sujetos van atados a un verbo. El presente simple se divide en dos. Presente simple con verbo to be y presente simple con otros verbos. Vamos a iniciar con el presente simple con verbo to be. Todos los verbos tienen tres formas. El verbo to be en presente tiene tres formas. Am, is y are. En pasado es was y were. Y en pasado participio, recuerden que los verbos no tienen futuro, tienen presente, pasado y pasado participio. Pasado participio del verbo to be es been. ¿Sí? Vamos a poner acá para que. Entonces, presente, pasado y pasado participio. Entonces, cada sujeto está atado a un verbo to be. Me explico. Acá están los sujetos. I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Sí? I siempre va con a. You siempre va con a. He siempre va con is. She siempre va con is. It siempre va con is. We siempre va con a. You siempre va con a. Y they siempre va con a. Yo nunca puedo cambiar estas parejas. Yo no puedo escribir I is o I are.
o she am, o she are. No. Estas son las correspondientes parejas de acuerdo al verbo to be. ¿Qué significa esto? Yo soy o yo estoy. ¿Sí? Yo soy o yo estoy. ¿Esto qué significa? Tú eres o tú estás. ¿Esto qué significa? Él es o él está. Ella es o ella está. Esto es o esto está. Nosotros somos. Nosotros estamos. ¿Mm? Ustedes son. Ustedes están. Y ellos son o ellos están. ¿Sí? ¿Listo? Ese es el significado del verbo to be. Ahora, gramaticalmente hablando, todos los tiempos tienen tres formas. La afirmativa, la negativa y la pregunta. ¿Listo? La afirmativa de presente simple con verbo to be es sujeto, luego va verbo y luego va complemento. La negativa es exactamente igual, solo que después del verbo va una negación. Y la pregunta cambia este orden. Primero va el verbo, luego va el sujeto y por último va el complemento. Vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, recuerden que siempre va con mayúscula la primera. I am a teacher. De sujeto, I, verbo am, a teacher complemento. Negativa, I am not a teacher. Y pregunta, am I a teacher? En la pregunta solo lleva signo de interrogación al final. Otras oraciones. Por ejemplo, she's a nurse. Ella es una enfermera. Negativa. She's not a nurse. La negación va siempre después del verbo. Y luego, is she a nurse? ¿Sí? Positiva, negativa y pregunta. Acá el sujeto es she, el verbo es is y el complemento es a nurse. Acá está la negativa y acá está la pregunta. ¿Listo? Ella es una enfermera, ella no es una enfermera, es ella una enfermera. ¿Listo? Otra con verbo to be. Entonces, por ejemplo, they are friends. Negativa, they are not friends. Pregunta, are they friends? ¿Sí? Listo. Entonces, ahí nosotros sabemos que esto es presente simple con verbo to be porque aparece el verbo to be. Am, is, are. ¿Sí? Dentro de la oración está el verbo to be. Eso con respecto al presente simple. Con verbo to be. Hay unas palabras que se llaman los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia me hablan de la frecuencia, justamente, con que se hace una acción.
Los adverbios de frecuencia son las palabras clave que me dicen eh, que estamos hablando del tiempo presente simple, ¿sí? Entonces vamos a ver acá algunas de ellas. Entonces, eh, los adverbios de frecuencia son, por ejemplo, always, que significa siempre. Usually, que significa usualmente. Normally o generally, que significa normalmente o generalmente. También está often, que significa con frecuencia. Está sometimes, que significa algunas veces. Está occasionally, que significa ocasionalmente. Seldom, que es como rara vez. Hardly ever, o rarely. Las dos significan como casi nunca. Y también está pues never, que es nunca. ¿Listo? Entonces, estos adverbios de frecuencia se usan para hablar de la frecuencia con que se hace algo. Y son las palabras clave que me indican que estamos hablando de presente simple. El orden de la cantidad de frecuencia es esta misma. Always es siempre, o sea, el 100% de las veces. Y never es nunca, pero en ese orden, de abajo hacia arriba, esa es la frecuencia, o sea, es más frecuente sometimes que seldom. Es más frecuente always que todos estos hacia abajo. Es, es más frecuente normally que todos estos que están abajo. ¿Listo? Entonces, en ese orden es el porcentaje de frecuencia que tiene eh, esos adverbios, ¿sí? Que tienen esos adverbios. Entonces, bueno, por ahora vamos a dejar hasta ahí. En el siguiente video vemos la otra parte de la clase del miércoles 3 de octubre, que fue el presente simple, pero con otros verbos distintos a verbo to be. Ah, bueno, otra aclaración que quiero hacerles acá es que he, she, it son las terceras personas. O sea, cuando a mí me digan he, she, it, yo tengo que tener presente que esa es la tercera persona. ¿Listo? Pues, tercera persona, ¿quién es? He, she, it. ¿Listo? Eso para finalizar. Nos vemos en el próximo video. ¿Listo?